oración, de meditación, un tiempo de gran silencio, lejos del ruido del mundo, lejos de todas nuestras pequeñas o grandes distracciones, preocupaciones que pueden ser siempre legítimas. No somos fuera de la realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestros pensamientos, nuestros deberes, la gente que vive alrededor de nosotros, nuestras responsabilidades. Y no podemos dejar todo así como para vivir en una montaña lejos de la realidad. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata como lo hizo Jesús con sus amigos, sus discípulos, y no hay que olvidar que somos todos amigos de Jesús, no tanto porque lo hemos decidido nosotros, cuanto porque Jesús nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha indicado que Él quiere ser nuestro amigo, nos ha conducido hasta este lugar, como Él había conducido a algunos de sus discípulos para revelarles algo del misterio de su presencia, transfiguración, muchas transfiguraciones en la vida de estos discípulos que poco a poco en el camino ordinario de su vida descubrieron que había algo extraordinario, algo nuevo, algo que podía rellenar todos sus anhelos, llenar su vida, dar un nuevo rumbo a su existencia. Ustedes, como representantes de los 8.000, ¿de verdad? 8.000, Padre me explicó que en la diócesis hay 8.000 adoradores nocturnos, que el Padre es como el sacerdote que les ayuda a vivir precisamente profundamente esta misión, esta vocación. 8.000 y ustedes, algunos de ellos, vienen para este momento de oración para prepararnos, como preparar la iglesia de Tuxtla Gutiérrez a vivir este gran aniversario que vamos a celebrar mañana. Don Miguel y yo hemos venido por esto, invitado por el señor arzobispo, convocado, porque el señor arzobispo no nos invita y nos convoca, ¿verdad? Me dice, usted tiene que venir. Entonces yo dice, bueno, vamos a ver. Pero de la misma manera que les convoca a todos ustedes, bueno, tal vez el viernes por la noche tenía muchas otras cosas que hacer, pero hay que venir. Hemos oído uno de los pasajes más límpido, una parábola que nos ata al corazón, la palabra del sembrador. Ustedes la conocen bien, ¿no? Porque ustedes a lo largo de sus noches de meditación escuchan esta palabra. Divina, que es una buena nueva. Pero esta palabra no son solamente palabras. La palabra sembrada en nuestro mundo es una persona. Él se llama la palabra. El verbo de Dios, alguien que habla directamente a nuestro corazón, viene de lejos y se hace cercano, se hace uno de nosotros, entra en nuestra humanidad, comparte todo lo que vivimos, nuestras preocupaciones, hasta nuestras distracciones, nuestro sufrimiento, nuestro trabajo. Bueno, la enumeración es larga. De repente, si somos atentos, eso es el reto, de repente nos damos cuenta que en nuestro caminar, nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos,
es Dios. Escucha, te encuentro de adoración. Hemos encontrado al Señor. Así nos dijo la primera lectura, que apenas hemos oído. Hemos venido porque Dios está aquí. Es Dios amigo. El Dios creador que se hace amigo. El Dios creador que se hace redentor. ¿Qué quiere decir esto? El Dios que viene para hacer que nuestra vida tenga sentido, para conducirnos hacia Él, para hacer que nuestro caminar sea con Él y en Él, hacia Dios. Hay un rumbo y Él nos indica el rumbo caminando con nosotros, como lo hacía con los peregrinos, los 2 discípulos de Emmaus, que habían desanimados, que habían dejado la luz de Jerusalén, la comunión, la compañía de los amigos para irse lejos, como a veces lo hacemos nosotros. Y de repente descubren que hay alguien que está caminando con ellos, alguien invisible que hace visible, alguien que les convoca. Eso es, les convoca a compartir el pan. Ellos que no sabían quién era ese Señor, al momento de compartir el pan desaparece y ellos lo reconocen. Imagínense. Lo reconocen cuando desaparece en la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II nos ofreció, ustedes la conocen muy bien, este magnífico documento, Iglesia de Eucaristía. ¿Lo conocen bien? La Iglesia fabrica la Eucaristía, y la Eucaristía fabrica la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un don de Dios para nosotros. La Iglesia es Dios que se ofrece a nosotros, que nos convoca a ser Iglesia para que Él sea presente dentro de esta Iglesia que somos nosotros. Sacramento de su presencia dentro de nuestra humanidad. Si usted piensa bien, si usted lo piensa bien, ¿dónde se encontraron con Jesús? Dígame, piensa, ¿dónde se encontraron? Bueno, ¿lo han visto en la calle? ¿Lo han visto en un lugar preciso, en una iglesia? No. Pero lo encontraron dentro de la iglesia. Para mí ha sido así. Lo encontré dentro de la iglesia. La primera iglesia fue la iglesia de mi familia, mis papás, que eran testigos sencillos, fuertes, coherentes de la presencia de Cristo en su corazón, y como niño pasaron el sentido de su presencia. Ya como niño yo creía en Jesús presente a través del testimonio de mis papás y de todos los que con mis papás me abrieron mi corazón a la presencia. Una transmisión misteriosa, una presencia misteriosa pero real. La iglesia es el lugar del encuentro con Cristo, la iglesia doméstica. La iglesia de la casa. Es por eso que no hay que echar a perder la familia, señores. La familia es la célula de la sociedad, pero es la iglesia doméstica, el lugar de la evangelización, el lugar de la educación, el lugar del encuentro con Cristo. Entonces la iglesia, que poco a poco, cuando una persona crece, se hace más ancha, más larga, más profunda, más real, pasa de la familia a la parroquia, al movimiento, a la adoración nocturna. Poco a poco descubrimos que la iglesia
iglesia está presente en nuestra vida y a través de la iglesia, sacramento de la presencia de Cristo, hacemos encuentro con Cristo, el Hijo de Dios. Pero eso no es solamente una idea, es real, porque la iglesia es el lugar de la Eucaristía. Es la repetición de la primera Eucaristía. Cuando Jesús convocó al final de su caminar con ellos, los discípulos, compartió el pan, el vino y dijo: esto es mi cuerpo, mi sangre. Pero mi cuerpo y mi sangre no solamente para adorar, para compartir, para que ustedes sean mi cuerpo y mi sangre. Eso, una transformación, un pasaje. De hecho, Cristo, antes de morir y de resucitar, se entrega totalmente en su muerte y resurrección a nosotros para que seamos su presencia en el mundo. Pero su presencia la recibimos permanentemente en la Eucaristía. Es por eso que la Iglesia no puede sobrevivir sin la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar donde escuchamos la palabra que nos anima, que nos pone en contacto con Dios, en la voz de Dios, pero también donde compartimos el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado en nosotros. Yo lo digo esto porque mañana, precisamente, el arzobispo nos convoca a todos para celebrar 50 años de vida iglesia. 5 obispos y arzobispos, una multitud de sacerdotes, una multitud de religiosos y religiosas, una multitud de adoradores, una multitud de católicos comprometidos en su fe, en su familia, en su trabajo, en la política, en todos lugares. Una multitud de pecadores perdonados. Una multitud de personas que creen en la misericordia de Dios. Eso es la iglesia. Eso es lo que vamos a celebrar mañana. Y vale la pena. Vale la pena de celebrar eso. Pero en el fondo, a la raíz de esta celebración hay la Eucaristía. Es por eso que hemos venido esta noche para prepararnos a este gran acontecimiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les da la fuerza, el valor, la paciencia, la visión, el discernimiento para continuar esta bella, esta profunda misión. Que Dios les bendiga.